Bueno, Fede, viste que nosotros una de las preguntas que habíamos estado viendo, que Marx se planteaba era cómo funciona la sociedad. Entonces, él se va a preguntar este, cómo funciona la sociedad y para ello él va a decir que hay que entender su economía. Uno entiende las sociedades entendiendo la economía. Y él va a decir que la economía serían las relaciones o la forma en que se organizan los individuos para producir. Es decir, este, nosotros si cultivamos, nuestra forma de relacionarnos va a ser, por ejemplo, yo te voy a dar la semilla, vos la vas a plantar, otro la va a regar. En la revolución industrial se da una relación bien concreta que fue la relación entre el obrero y el burgués, o el trabajador con el empresario, con el propietario. Entonces, él le va a llamar a eso relaciones de producción. Y acá lo que yo te mencionaba de entender cómo él entendía la sociedad. Él decía que la sociedad se componía de una base a lo que le llamaba estructura. Esto sería la estructura. Imagínatela como los cimientos de una casa, ¿no? Depende de la forma que tuviera esta estructura, era cómo se iban a dar la sociedad en sí, que sería la supraestructura. Ahora estos conceptos los vamos a explicar bien. Esta sería la supra. Supra viene de, significa arriba. Supraestructura. Él decía que en esta estructura, infraestructura de abajo, estructura base, cualquiera de esos nombres es válido, acá estaban las relaciones de producción. Producción, acordate que estamos hablando de producir, porque la economía sería lo que estudia cómo los hombres producen, ya sea todos los bienes materiales que necesitan para subsistir, desde comida, alimento, bueno, alimento y comida es lo mismo, vestimenta, bienes de consumo. Entonces él va a decir que las relaciones de producción, ¿cómo se dan las relaciones de producción? Entre dos grandes fuerzas, que sería la fuerza de producción, que ahora vamos a ver qué es, fuerza, producción, y los medios de producción. Entonces, volviendo al tema, las sociedades tienen una estructura base, que si nos imaginamos que la sociedad es una casa, la estructura serían como los cimientos que le van a dar forma a la casa. Esos cimientos son las relaciones de producción, que sería la economía, la parte en que cómo los hombres están organizados para trabajar y para producir. En la revolución industrial, la forma en que estaban organizados y que se dividían las tareas era, bueno, estaba el trabajador, que tenía que dar su trabajo, nosotros ya lo vimos, cómo eran las condiciones de trabajo, todo lo que suponía el trabajo enajenado, él daba ese trabajo a un empleador o a un propietario o a un burgués que lo que hacía era explotarlo. Entonces, la fuerza de producción, acá ubicamos en la fuerza de producción, voy a correr un poquito para que se vea bien. En la fuerza de producción está el obrero, es el obrero, el trabajador. Fuerza de producción significa que lo único que él tiene para dar en sí es su trabajo, porque él no tenía los medios, él no tenía la fábrica. Entonces tenemos que el obrero lo único que tiene para dar es su fuerza de producción, porque él no tiene la maquinaria, no tiene los insumos, lo único que él puede hacer es trabajar. Y la clase dominante, o sea, la burguesía, posee los medios de producción. Burguesía posee los medios de producción, que serían las fábricas, las maquinarias. Entonces, él veía que esto estamos hablando fuerza de producción, medios de producción, estamos hablando del obrero y la burguesía en la época de la revolución industrial. Porque yo ahora te voy a pasar otro video que te explica que, por ejemplo, en la época del feudalismo, la fuerza de producción era el campesinado, que lo que hacía era que tenía para producir la tierra, y los medios de producción no eran la burguesía, sino que era el señor feudal
que tenía las tierras y se las daba para que las trabaje. Pasaba exactamente lo mismo porque se apropiaba de casi todo lo que producía el campesinado y el campesinado siempre vivía en esa miseria, ¿no? Siendo él el que generaba el valor o el que generaba el trabajo. Entonces viste que tenemos, este, de nuevo repasando, la estructura o la estructura base de la sociedad, o imagínate la sociedad como una casa, que serían las relaciones de producción, o sea, cómo los hombres se organizan para producir. En eso tenemos que las relaciones de producción se dan por la fuerza de producción y los medios de producción. La fuerza es el trabajo, es lo que yo hago para producir. En la época de la revolución industrial, el obrero que iba a la fábrica. En la época del feudalismo, el campesinado que trabajaba la tierra. Después tenemos los medios de producción, que de nuevo son aquellas herramientas materiales que nosotros tenemos para producir, ya sea la fábrica, el espacio, la tierra en el caso del campesinado, las maquinarias. Entonces, esta relación, va a decir Marx, que son las relaciones de producción, la estructura, los cimientos de la casa, de acuerdo a la forma que tengan, es como se va a dar la supraestructura. Ahora yo te voy a mandar un video donde vos vas a tener que ver qué sería la superestructura, qué cosas entran acá, y yo te voy a hacer una pregunta que es, ¿por qué las personas consienten o aceptan que se dé esta relación de producción? Y a él te va a decir, en el video que yo te voy a pasar, es que la supraestructura o la parte superior tiene algo que ver. Vos vas a ver que acá está la educación, acá está la política, acá está el Estado. Son todas cosas que de alguna forma van moldeando a las personas y hacen que vean esto como forma natural. Bueno, eso en realidad es la pregunta, quizás un poquito más de lo que mencionar las leyes, mencionar la filosofía, redactarlo, por qué las personas aceptan este sistema de producción. Yo en el video que te voy a pasar va a estar bien clarito eso.